Antes de comenzar, ten en cuenta que este episodio contiene historias reales que pueden tocar temas sensibles. Si algo te afecta, puedes pausar o buscar apoyo. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Esto es El Poder de las Historias. Soy Stephanie Smith, psicóloga clínica y la persona que acompaña a otros a contar sus historias. Y hoy en verdad estoy súper emocionada por contar la historia de Mariana, que probablemente Mariana me va a sentir muy identificada también con tu historia, porque creo que, bueno, pronto vas a ser, pronto vas a ser colega. Y qué bonito que pueda un estudiante de psicología pues contarnos un poquito de eso. Entonces vamos a hablar hoy con Mariana Lara, estudiante de psicología y deportista de karate. Bienvenida Mariana al Poder de las Historias. Hola, gracias. Estoy muy emocionada. Tú sabes, yo sí veo el podcast y lo escucho y suenas idéntica, eres idéntica. Sí, soy la misma Estoy persona. como una famosa. A mí me encanta el podcast, en verdad. Ay, Me gracias. fascina. Bueno, yo estoy súper emocionada que hayas querido venir y hayas querido estar aquí también. Mariana, entonces empecemos a hablar un poco del tema. Cuando me escribió Mariana, ella me dijo, Steph, quiero hablar sobre la carrera de psicología. Sí. Desde que tú estabas chiquita, Mariana, vamos a hablar un poco de tu infancia, de tu adolescencia. ¿Cómo fuiste creciendo que te llevó a tomar la decisión de estudiar psicología? Bueno, en mi infancia, no sé si haya algún momento en específico que me haya unido a la carrera. Okay. Siento que todo empezó más que todo en mi adolescencia. Mi escuela tenía un gabinete psicopedagógico y como a mis 14, 15 años por ahí, o un poquito antes, no recuerdo tan bien, tuve mi primer ataque de ansiedad como adolescente. Y yo conocí al gabinete y yo me acerqué al gabinete en pleno ataque. Me acuerdo que me abrió la puerta una muchacha y ella fue como que, yo creo que era una estudiante. Sinceramente creo que era una estudiante. Y ella fue como que, el psicólogo de secundaria no está aquí todavía. Y yo, llorando. Y me dice, entra, 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 yo soy la que te voy a atender. Y en verdad ella me contuvo mucho en ese momento. Y no sé quién es. Ella me dijo que regresara al día siguiente. Yo nunca fui, más nunca fui. Claro. Pero ella no sabe lo que me cambió la vida en ese momento. Yo en ese momento dije, yo no sé qué es ella, pero yo quiero ser lo que es ella. Claro. ¿Y por qué te dio este ataque de ansiedad? ¿Ya te había pasado antes? Creo que estaba pasando por los cambios de la adolescencia. Yo siempre he sido una persona muy tímida, una persona muy tímida y me costaba mucho tal vez el tema de las amistades, hablar en público. Yo siempre tenía una relación medio complicada con mi familia materna y paterna, entonces todo esto hizo que ya, si la adolescencia es caótica, eso la hace mucho más caótica. Por supuesto. Entonces, ¿y cómo reconociste en ese momento que era un ataque de ansiedad? Tipo, el psicólogo te lo dijo. No, sino que años después, ya estudiando la carrera, Claro. eso era un ataque de ansiedad. Y todo lo que viví en esos años eran ataques de ansiedad. Sí, Porque fue este el primero el primero. y luego empezaste a tener varios más. Más. ¿Y en esos momentos te volvías a acercar al gabinete o ya no? No, ya no me volví a acercar al gabinete. Fue cuando conocí lo que era la psicología y yo busqué y dije, bueno, no me estoy muriendo. O sea, lo primero empiezan las palpitaciones. Claro. Me está dando algo. Y no, aprendí a regularme tal vez sola, pero sí, definitivamente esa ida al gabinete cambió mi perspectiva de lo que yo pensaba que iba a ser mi vida. Yo no tenía idea de hacia dónde me iba a dirigir, pero ese día yo dije, eso es lo que yo quiero ser. Y más nunca cambié de opinión. Y entonces sales de la escuela y cuando tú le dices a tus papás que tú quieres estudiar esto, ¿cómo fue para ellos? Bueno, mi mamá es muy de, por favor, solo estudia. Claro. Ella no... Tengo nunca, un título. Ajá, tengo un título. Nunca se preocupó de que si quería que fuera doctora o abogada. No, ella quería que estudiara. Mi mamá no fue a la universidad, entonces para ella era importante que Por yo tuviera un supuesto. título. Y mis hermanos también. Mi papá sí es arquitecto. Y mi papá obviamente quería que yo estudiara arquitectura, porque él tiene su empresa. En mi escuela te daban la opción de tener bachillerato en ciencias, humanidades, comercio. Ok. Yo me metí en humanidades, porque yo dije, a mí nadie me va a hacer estudiar arquitectura. Y esa era mi manera como de limitarlos un poco en mi decisión. Claro. Y digo, luego, tal vez eso me hubiese complicado un poco el entrar a la universidad.
porque yo no sabía que era científica. Yo fui la última generación en la universidad que pudo entrar con bachiller en humanidades. Sí, pero fue una buena decisión. Yo en verdad los números no se me dan para nada. Entonces fue lo mejor que pude haber hecho. Y sí, mi papá, como hasta mi tercer año, estuvo diciendo, sí, pero todavía puedes cambiarte. Y todavía puedes estudiar, hacer tu bachiller en un año, creo que lo puedes hacer. Sacar el de ciencia y meterte en arquitectura. Y yo, no lo sé, no lo No sé. estoy segura, creo que eso es lo que quiero. Estabas convencida. Sí, estaba convencida. Testaruda era. Bueno, pero eso es importante. Entonces, Mariana, sales de la escuela, decides estudiar. ¿Y cómo eliges la Universidad de Panamá para que sea, o sea, la casa de estudio? Porque, bueno, para los que no saben y no están en Panamá, bueno, en Panamá existen varias universidades para estudiar psicología y la Universidad de Panamá, digamos que es como la central, o sea, que de ahí en verdad salieron como que todas las demás. ¿Cómo fue esa decisión? En verdad, cuando yo salí de la escuela, yo sabía que mis papás tal vez no estaban en la posición de pagar una universidad. Por eso es importante tener una universidad como la Universidad de Panamá, Totalmente. porque te abre las posibilidades a estudiantes que tal vez no tengan los recursos para poder costearse una U. Yo hice mi examen de ingreso con pura fe, porque qué miedo, solo aceptan como, en ese momento aceptaban 120 de 600, 900 que aplicaban a la universidad y tenía que ser tu primera opción. Porque Psicología. psicología tenía que ser tu primera opción. O sea, si querías psicología y nutrición, tenía que ser una de las dos para que te pudiesen tomar en cuenta. Entonces sí lo hice porque sabía que si no la podía estudiar en pública, no la iba a poder estudiar en lo absoluto. Claro. Hasta que pudiese ingresar oficialmente. Pero por suerte sí pasé. ¿Cómo fue ese primer año como estudiante de psicología? Porque, bueno, no sé si te pasó a ti, pero yo no me esperaba lo que era la carrera. Bueno, en otro momento contaré mi historia, hoy es la de Mariana, pero yo no entré, apenas me gradué del colegio, yo entré un cuatrimestre después. Y cuando yo vi de la nada que había ciencias, había números, había otras cosas, fue dije, ¿esto qué es? No sé si fue, o sea, ¿te impresionó a ti o para ti fue como que lo esperabas o cómo fue? Yo fui estudiante de pandemia, graduada de pandemia. Mi primer año fue virtual y en en mi escuela, en mi último año, tú dabas una materia que era psicología. Ah, qué interesante. Sí. Entonces yo llegué como con cierta idea tal vez de lo que me estaba esperando al inicio, pero nada te prepara para psicología general, definitivamente. Y mi primer año fue virtual, fue bastante difícil porque empiezas dando biología, creo que empiezas dando anatomía. Yo que no me gradué en bachiller en ciencias, para mí fue difícil porque yo daba como science, era la materia en mi escuela, en mi bachiller, y yo era buena en esa materia. Yo, claro, me va a ir súper bien. No, en verdad la escuela sí te tiene que dar cierta base para eso, por lo que me costó un poco como ponerme al ritmo de los demás, pero lo hizo más sencillo el hecho que fuese virtual, hay que ser honestos. Claro, sí, tenías como más oportunidades de leer o de estar como que... Sí, sí. Y yo iba un poco asustada porque el proceso para entrar a la nacional ojalá solo fuese el examen. Tú haces el examen, haces el general, el científico, lo pasas y luego pasas a una entrevista. Entonces, Con un con un psicólogo. psicólogo de la facultad. En ese entonces a mí me tocó un profesor que es muy conocido en la universidad, Ok. que yo no sabía quién era en su momento. Y este profesor fue Bien tough. bien choqueante conmigo. Él fue, es que, ¿y cómo tú te llevas con tu papá y con tu mamá? Y yo, ay, ¿Por qué comenzaste con esa pregunta? ajá. Y empezó, sí, pero era bien duro. Sí, pero tú tienes que hablar con ellos y, y tú tienes que conversar estas cosas. Y yo veía que él iba dibujando garabatos en una hoja. Años después supe que estaba haciendo mi genograma, pero yo veía los garabatos de ellos. Este señor no me va a dejar pasar. Ay, estás asustada Sí, también yo por eso, tenía claro. 17 años recién cumplidos. Estabas chiquita, Ujú. eras de las chiquitas de tu promoción. Sí, yo tengo 21 actualmente. Claro, y estás Sí, terminando. sí, sí. Ujú. Y lo último que me dijo, porque estaba revisando mis notas del último año, y me dice, si tú entras a la carrera y yo te veo copiándote, te voy a dejar.
Y yo, pero señor, yo no lo conozco. ¿Usted quién es? Y viene la gran sorpresa de que era mi profesora en mi primer semestre y mi Wow. segundo semestre. Claro. Sí. Por suerte no me reconoció. Ah, Pero esa fue como mi motivación de que él no me va a dejar a mí jamás en la vida. que tú te ibas a esforzar Yo y me iba a que esforzar. ibas a aprender. Sí. Porque es muy fácil juzgar a uno en base a un papel Totalmente. que dice tu nota, pero eso no es lo que yo soy. Y lo que yo era en 10º, 11, 12 no es lo que eres en primer año de la universidad ni lo que vas a seguir siendo. Entonces, Totalmente. y ellos a veces no comprenden eso. Uno está muy chiquito en 10º, uno es adolescente, uno tiene otras prioridades en su vida que a veces tal vez no es la escuela. Y no era que yo era mala estudiante, pero para él eso era razón suficiente para juzgar mi desempeño. Totalmente. Entonces, eso también, desde ahí empieza como que la fuerza que uno tiene que agarrar en la carrera. Claro. Sí. Sí, empiezas a desarrollar tu resiliencia y todo esto, ¿no? Y también me quedo pensando un poquito, Mariana, ahorita escuchándote, que con base en una entrevista clínica, también hacer un juicio sobre otra persona es durísimo, porque en verdad en una entrevista tú no puedes realmente conocer la vida de alguien. Sí, sí, sí. Y digo, lo que yo era en ese entonces no es ni una Ni pizca de lo que comparado, yo soy ahorita mismo. por supuesto. Y digo, él fue una parte fundamental de mi conocimiento porque me dio una materia muy importante, pero... Y yo era buena estudiante, y él sabe que yo era buena estudiante, pero y ni siquiera se acordaba de mí. Pero yo lo tengo en mi cabeza, Por supuesto. cada vez que lo veo, eso yo lo pienso. Este señor me dijo esto y ya yo me estoy graduando. Claro, y nunca me dejó. Profesor, si usted está escuchando esto, sepa que Mariana salió Ojalá- adelante. Ojalá no lo escuche. No, seguro no lo va a escuchar. Mariana, entonces tú también me contaste un poco que después de tu primer año, me parece que es, o no recuerdo bien el timeline, pero te metiste a hacer karate. Ujú. ¿Fue Sí, después de tu primer año? como en mi graduación, primer año de la universidad, graduación de la escuela, primer año de la universidad, como que estuve en ese periodo Ok. que ya nos empezaron a dejar salir de nuestras casas después de pandemia. Ahí fue que empecé a hacer karate. ¿Qué te motivó a hacer karate? Eso me llamó mucho la atención porque de tantos deportes y tantas cosas que podías escoger y además porque a veces, no sé si te ha pasado a ti que hablas con otros karatecas, se les llama así, ¿cierto? Sí, sí. Con otros karatecas que es como que, ay, yo desde los 4 años me metieron en karate o yo desde chiquitita estaba en karate y de pronto Sí. tú a los, no sé, 18, 16, 19 ujú. años, claro, estabas como que ahí. ¿Por cómo tomaste esta decisión? Bueno, mi papá sí fue de los que practicó karate desde muy chiquitito. No arquitectura, pero sí karate. Sí, karate. Ok. Ajá. Entonces él dejó el karate por un tiempo mientras intentó sacar su carrera adelante, su empresa adelante, su vida profesional adelante. Claro. Eventualmente decidió regresar y me dijo, ¿estás interesada en hacerlo? Y yo, dale, pues, vamos a hacerlo. Y yo no hacía ningún tipo de deporte, yo era la clásica odio educación física, tenía todas las excusas habidas y por haber para dar natación, ni para correr, lo detestaba. Y empecé a hacer karate, en verdad, si mi papá ve esto, gracias. Nunca se le he dicho, pero el karate en verdad forma una parte muy grande de mi vida, de mi salud, tanto física como mental. Tipo, si yo estoy cansada, me voy, entreno. Nadie sabe que estoy cansada, nadie sabe nada, pero ahí como que me libero. Me ha enseñado mucho, tanto profesionalmente nosotros tenemos, hay no sé si es un eslogan, pero es algo que decimos al finalizar la clase, que se dice buscar un carácter perfecto, ser leal, esforzarse, abstenerse a la violencia, respetar a los demás. Y eso a mí me ha marcado desde que lo empecé a decir. O sea, es una frase que yo constantemente, buscar un carácter perfecto no es ser perfecto, sino que buscar lo que para ti sea cómodo y lo que a ti te ayude a seguir adelante, como a ser más fuerte. Y eso ha definido mucho mi vida, mucho, mucho. Por supuesto. Incluso pensé como en autorregularte. Yo aquí en mi mente de terapeuta, pero Sí, sí. como ese carácter perfecto, ¿no? Como que lograr autorregularte, estar cómoda en la vida que eliges.
Qué bonito. Sí, Son como valores también, ¿no? sí, claro. Ujú, Valores que en esa etapa de mi vida fueron muy importantes, por porque eran supuesto. etapas de muchos cambios, muchos cambios. Ujú. Claro, entonces me imagino, los primeros años de la universidad en verdad no son fáciles. Mm, Y hacer esa transición, y bueno, tú incluso estás más chiquita que que tus compañeros, y hacer esa transición de la escuela, que en verdad, pues no tienes tantas responsabilidades como tal. Digo, la escuela es durísima. Ojo, si tú estás en la escuela y estás viendo esto, no estoy desmeritando, pero la escuela es dura, a mí me costó un montón. ujú. Pero pasas a la universidad que en verdad es como que tú estás Y tú, interesado en estar en la universidad y escogiste esto. Son muchos cambios en verdad. sí, Y entonces el karate te ayudaba sí, con esta parte autorregularse. emocional, ¿no? Ujú. Sí. Claro. ¿Y cómo fue después los siguientes años de carrera para ti, Mariana? ¿Cuál es esa materia que a ti te marcó, que tú dices, dije, todavía la recuerdo"? Em, entré presencial en segundo año. Fue difícil. Primera vez que agarraba yo bus sola, que me iba sola en la mañana, regresaba sola. Mi mamá, bueno, yo dejé de vivir con mis papás a los 18 años por ahí, me fui a vivir con mi abuela, entonces ya no tenía tanto contacto con mi mamá, entonces mi mamá estaba, que si párate, que si la alarma, que si esto, que si lo otro. Era yo contra mí misma. Claro, autónoma. Ajá. Aprendí mucho, crecí demasiado como persona. Y la materia que me marcó en segundo año fue desarrollo. Yo entré a la carrera pensando que me iba a especializar en niños y adolescentes. Entro a desarrollo, primer parcial, F. Mi primera F en la universidad. Segundo parcial, D. Y yo, esto no es para mí. Niños no, porque era psicología del desarrollo infantil. Y yo, Ujú. esto no es para mí, no se me da para nada. Yo que venía de mis A's de primer año y de mis A's en otra materia, eso fue choqueante para mí. Por Sí. supuesto, wow. Claro, entonces tú mientras estabas estudiando también estabas formándote como una adulta, independizándote, haciendo todas estas cosas, debió ser duro. Sí. ¿Trabajaste en algún momento? No trabajé. Contaba con la ayuda de mi papá, a pesar de que no vivía con él económicamente, y eso es importante y se lo agradezco mucho al día de hoy que lo siga haciendo, porque hubiese sido mucho más complicado. Sí, por Yo he supuesto. podido dedicarme completamente a la carrera por esa ayuda Ujú. y por esa confianza que me están dando, ¿no?, en mi futuro, porque confían. Sí, Cuando tus papás te dan la oportunidad de estudiar, y aunque no lo hagan, que eso es importante, que aunque no lo hagan, tus papás están confiando en ti, en que tú lo puedes lograr y en que lo que estás haciendo va a tener valor en tu vida. y esa confianza para ti fue importante. Aunque no Claro. me lo decían, mi papá y yo somos muy parecidos. Y Pocas aunque él no, palabras. ajá, pocas palabras, y aunque él no se sentara al lado mío y me dijera, yo confío en que tú lo vas a lograr, yo sé que lo piensa. Claro, bueno, y además que comparte esta filosofía del karate, me imagino que también están conectados por esos valores, Sí. ¿no? Qué bonito eso que contaste del karate. Mariana, ¿y cómo fue también tú conectar con otros compañeros en la carrera? Porque por lo menos cuando yo entré en la carrera conocía a una persona que había estado conmigo en el colegio, pero todas las demás eran personas diferentes, de colegios diferentes, que nunca en mi vida había visto, y de pronto como volver a socializar también requiere energía, ¿no? No sé cómo fue para ti ese pedacito. Em, yo, como te dije anteriormente, yo soy una persona muy tímida. Cosas que he tenido que ir cambiando con la carrera. Esta carrera no es para gente tan tímida. Bueno, y mira, aquí estás en un podcast Definitivamente, ahora. exacto. Claro, has estado trabajándolo. Y yo me tuve que poner como una mentalidad nueva, y yo, bueno, yo tengo que venir con toda la actitud, con toda la mente abierta de que si no se me acercan, yo me voy a acercar. Y yo, por ejemplo, cuando íbamos a hacer la entrevista, yo me acercaba a la persona de al lado. Como que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Estás nerviosa? Empecé yo a convivir de esta manera. Y yo siempre he sido personas que hacen como grupitos. Yo tengo mi grupo de compañeras. A ellas las conocí en segundo año. Oficialmente nos hicimos así. Seguimos siendo amigas al día de hoy. Oye, saludos a esas Hola, sí, compañeras. yo sé que ellas sí lo deben estar Seguro. viendo. Esperemos que sí, ella sí. Ellas sí. Y ellas han sido mi grupo desde el inicio hasta ahora.
y han hecho mi vida universitaria mucho más sencilla. Cuando tú escoges un buen grupo, la vida universitaria cambia totalmente. Total, Sí, estoy de acuerdo. yo no he tenido que corretear a nadie, que eso es algo que pasa en la universidad. Sí. Tienes que corretear a mucha gente. No he tenido que estar pidiendo, por favor, recuerden a poner su tarea. No, y eso me ha quitado mucho estrés. Y también muy agradecida con ellas. Yo estoy agradecida con muchas personas que me han ayudado a formarme en mi camino. Porque yo sé que no lo he hecho sola. Y aunque no he tenido esas personas como que me estén tocando y jalando y agarrando, yo las siento. Claro. Y siempre estoy muy agradecida con ellos. Como esa pequeña tribu, ¿no? Ujú. Y qué importante es lo que estás diciendo, Mariana, porque a veces cuando estamos en la universidad, como quizás sentimos tanto temor de conectar con otros o no sabemos cómo hacerlo que nos enconchamos, pero de alguna forma tú encontraste dentro de ti una estrategia para que eso no pasara. Sí. Y para empezar a conectarte, como dices, en verdad la carrera de psicología es una carrera donde necesitas hablar con personas, interactuar muchísimo, estar con gente. Estar con gente. Ujú. Te tiene que gustar la gente. Sí, sí. Y quizás vas a ser afín a algunas personas más que con otras, ¿no? Ujú. Me imagino que eso fue un poco lo que te pasó también en la carrera, que Sí. encontraste este grupito que ustedes compartían algunas cosas. Sí. Mis amigas. Tus amigas. No. Bueno, cuéntame entonces ahora sobre tu relación a larga distancia. Vamos a hablar un poco de esto porque me parece importante cuando estamos en la universidad y empezamos a tener nuestras primeras relaciones amorosas un poco más formales, porque quizás en la escuela Sí. es diferente. Es como de manitos, es como diferente, pero ya en la universidad que estás más grande y empiezas a dimensionar cómo es tener una relación, se puede sentir distinto. Y además estar estudiando psicología y aprender términos y aprender cosas, no sé si te pasó a ti, pero ahora me contarás, que se te meten en la cabeza todos estos criterios y ves a las personas desde otro lugar también. ¿Cómo fue para ti esta relación? ¿Cuándo empezó? Empezamos a salir oficialmente en nuestro último año de escuela. Ok. Sí. ¿Iban juntos a la escuela? Íbamos juntos, mismo salón, mismo todo. Éramos amigos al inicio, luego empezamos a salir y él se fue al año. En mi primer año de la universidad, un poco después, estuvimos como 6 meses presencialmente, pero todavía éramos niños. Entonces, obviamente, que si mi mamá no me deja, mi papá no me deja. Entonces, esto sucedía. Él sí, seguimos en una relación a distancia, cumplimos 5 años, el 7, o sea, hace muy poquito. Wow. Y él es mi apoyo más grande y nunca lo he sentido lejos de mí. Y siento que ha sido muy importante para mí. Nos hemos conocido mucho. Tú que me comentaste también que estuviste en una relación a distancia. Uno conoce mucho a su pareja de otra manera que tal vez en físico no. Porque tienes que hablar demasiado. Sí. En eso se basa, en comunicarte. En comunicarte. Y me ha ayudado como a saber qué es lo que verdaderamente quiero con él, a dónde queremos llegar, a ponernos metas juntos y que sea claro. Y también me ha dado mi espacio para que yo crezca profesionalmente y como adulta. Porque estoy yo sola. O sea, no es como que, bueno, me siento triste, vamos a tomar un helado, a tomarnos un café. Claro, No, vamos al cine, eso no está. no. Oye, en un audio, me estoy sintiendo mal. Voy a comerme un helado sola. Claro, voice notes, claro, Ajá. sí, un montón. Sí, pero es muy importante para mí también de que él esté creciendo ya. Claro que sí. Entonces, yo sé que él está haciendo lo mejor tanto para él como para nuestra relación a futuro. Y me ha dado perspectivas tal vez de lo que va a ser mi vida en un futuro que en un inicio, si no fuese porque él se fue, yo no las tuviese. Yo no pensaría tal vez en un futuro irme a estudiar afuera. Eso tal vez no hubiese sido un pensamiento mío, pero ahora sí lo es. Y ha cambiado mucho mi perspectiva de las cosas. Y cuando empecé la carrera, al inicio yo estaba demasiado emocionada. Digo, todavía lo sigo estando, pero las cosas cambian un No poco. es la misma emoción. Las cosas cambian sí. un poco. Es como una emoción menos inocente como antes, Sí, ¿no? claro. Y yo le contaba todo, todas mis clases. Yo le explicaba todo. Él se hacía el más interesado en el tema. Y él me decía, yo estoy estudiando psicología contigo. Yo,
Claro que sí. Ya no. Yo dejé contarle mis clases hace mucho tiempo. Claro. Tú no quieres saber de eso. Sí. Mejor no. Em, y luego, sí, las personas empiezan a cambiar para ti. Y uno mismo empieza a cambiar y a ver cosas de que, oye, yo tengo que cambiar esto, tengo que mejorar esto. Ujú. Yo empecé a ir a terapia por primera vez en mi primer año de carrera, porque sucedieron todos estos cambios de que yo me fui a mi casa, entonces yo no puedo sola. Fue una decisión que tomamos, en verdad lo conversé con él y tomamos entre los dos y él me dijo, ve, yo te ayudo, se lo agradezco demasiado. Él me dijo, yo te ayudo, hazlo y siéntete mejor. Yo pasé todo mi proceso en terapia y terminé y ya yo me sentía en un mejor espacio y algo que pasa es que luego él empezó como a tener problemas de ansiedad. Y yo, bueno, se cambiaron los roles aquí. Ujú. Y todo eso genera conflictos en la relación. Sí, por supuesto. Cuando uno está mal, uno le da como esas emociones a la persona y la persona se empieza a sentir mal. Y lo mismo pasa, como él se sentía ansioso y yo no entendía de dónde nacía la ansiedad, yo decía tipo, ¿qué es conmigo? Claro, yo soy el problema. Yo soy el problema, sí. Y bueno, él fue a terapia y vino mi último año de carrera y fue que no, yo empecé a ir a terapia de nuevo porque y es muy lindo, es algo muy lindo que te enseña la carrera. Para mí están tan normalizados los psicólogos. Sí, O sea, totalmente. que para las demás personas no es así. Para las demás personas el aceptar que tienen que ir al psicólogo es difícil. Como que se sienten como si se han fallado a ellos mismos. Pero para mí es como si yo hubiese sacado una cita con un doctor. Y me parece bello y es lo que la carrera tiene que hacer que las demás personas se sientan de esa manera con el psicólogo. Qué maravilloso, Mariana, lo que estás diciendo, porque, bueno, yo lo escuché más de psicólogos de la vieja escuela, que nos decían como que ustedes tienen las herramientas, trabajen ustedes mismos, eso de ir a terapia, eso ni es, porque entonces ¿cómo tú le vas a decir a tu paciente que tú también vas al psicólogo? Sí. Y yo como, esto como que no suena muy ético, ¿no? Sí, es importante. Y si tú estás estudiando psicología como Mariana o como yo en mi momento, es importante que sepas que la terapia es un recurso increíble porque cuando te trabajas tú, entonces no le transmites tus cosas a tus pacientes y a las personas que están a tu alrededor tampoco, porque, sabes, a veces tienes situaciones como ahorita estabas diciendo, como que, bueno, mi novio está viviendo esto, entonces yo también me sentía de alguna forma y como que no entendíamos los unos a los otros y en verdad en terapia esas cosas se van, sabes, como aplacando, entendiendo, manejando diferente. Sí. Mm. La terapia, y no es romantizándola tampoco, jamás. Es durísima. Jamás. Es duro, es duro. Sí. Y yo recuerdo que la primera vez que fui a terapia yo le decía a mi psicólogo, me siento peor que cuando inicié. Y él me decía, está bien, te vas a sentir mal y luego te vas a sentir bien. Y ni cuenta te das cuando ya te empiezas a sentir bien. Y eso es lo bonito de la terapia. Pero siento que es un proceso que cada quien tiene que vivir de manera individual para saber el valor que tiene ir a terapia. Totalmente. Bueno, y vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos, Mariana nos va a seguir contando sobre su vida como estudiante de psicología. Bueno, estamos de vuelta aquí en El Poder de las Historias con Mariana Lara. Mariana, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ti por darme el espacio. Mariana, entonces vamos a ir hablando, ya hablamos pues de la carrera, de cómo iniciaste, de todos los retos, de cómo el karate fue una oportunidad para ti también de poder conectar contigo, con tu interior, con valores diferentes, tu relación a larga distancia, las amigas que formaste en la carrera. Y ahora me gustaría que habláramos de tu último año en la carrera y que pudieras mirar también en perspectiva como estos años que han pasado, porque sé que en la Universidad de Panamá son 5 años de carrera. Sí. ¿Cuáles han sido los mayores retos que puedes observar tú como en estos años de carrera? Bueno, la Universidad de Panamá es difícil en muchos sentidos. Administrativamente es muy difícil. Tal vez
poner quejas o decir cosas con las que no te sientes cómoda es complicado. Aún así no considero que haya tenido como, en ese aspecto, por suerte nunca tuve ningún problema con profesores o algo así, pero sé que en tal caso tenías una cierta desventaja. Tú dependías más de ellos que ellos de ti. Claro, sí. Bueno, en las materias, lo que tú te esperas cuando entras a la carrera no es lo mismo. Tú ves la materia y tú dices, bueno, psicología de la personalidad, ay, no tiene nada que ver con lo que tú pensaste. Tú no vas a aprender a leerle la personalidad a nadie. Vas a hablar de trastornos, vas a hablar de pruebas. Entonces, eso tal vez fue un poquito choqueante para mí y también recuerdo que cuando empezaron a hablarme de enfoques, yo dije, yo me metí en esto y esto no tiene un fin, o sea, esto no tiene como que yo estudio esto y ya, eso es lo que tengo que estudiar, sino que yo tengo que analizarme a mí misma, qué es lo que se acopla más a lo que yo soy como persona y ahí ir formando mi camino. Porque yo pensaba que era como que, bueno, estudias, yo no soy ingeniero, pero estudias ingeniería y ingeniería civil, eso es lo que es, eso es lo que tú estudias. Listo. Acá no, acá hay 1.500 millones de enfoques y en cada enfoque decides también la población a la que te quieres dedicar. Que si es con niños es totalmente distinto a que si es con adolescentes y ni hablemos de adultos, o si es con parejas o con familias. Y eso para mí fue bien choqueante de la carrera, porque yo pensaba que cuando yo entré yo pensaba que mi camino estaba definido hacia infantil. Luego me vi que infantil es más trabajar con los papás que con los niños y me acuerdo que mi profesora de desarrollo ya decía, si ustedes quieren trabajar con niños, ustedes tienen que saber jugar. Y yo me analicé, yo no sé jugar. Yo de estar tirándome en el piso, yo no sé jugar. Y viviendo que esa no era mi área. Los adolescentes nunca los tuve en mente hasta que se dio la materia de orientación vocacional. Me encantó trabajar con ellos, me fascinó. Y tal vez porque fue hace muy poco que yo pasé por esa etapa y para mí fue una etapa muy difícil, es una población con la que yo conecto mucho. Claro. Y con la que yo siento que conectan mucho conmigo, que eso es muy importante también. Que tú sientas que tu población es una población a la que tú te puedes dirigir bien. Y yo siento que yo puedo hablar de todos los cantantes, de todos los actores, de todas las series y me iría súper bien con ellos. Y también con los adultos. Me gusta mucho, la adultez temprana es una maravilla, pero también es demasiado difícil, que es actualmente donde estoy. Ujú. Y sí, ahí eso fue lo retante de la carrera para mí. También estadística fue dificilísima, dificilísima, porque yo siempre le digo a todo el mundo, no tengo nada diagnosticado, pero yo siempre digo que yo sufro de descalculia. Que dije que solo iba a ir a un neuropsicólogo a que me diagnosticara para que me dieran la razón. Claro. Y a mí siempre me ha costado mucho entender el concepto de los números en general. Cuando entré a estadística, la estadística es muy distinta a la matemática normal, porque ya tienes como ciertas variables o cosas que tú puedes observar y eso hace más fácil entender los números. Pero cuando me ponían casos y yo, hay otra materia en la que mi primera B de la universidad creo que fue en estadística. Y yo decía que yo iba a ser una estudiante de puras A. No pasó No con fue estadística. así, no fue así. Y uno tiene que hacer las paces con el hecho de que en la universidad vas a fracasar. Y vas a tener muchos fracasos en materias y que eso no define lo que tú sabes y que los exámenes no lo son todos y que las tareas no lo son todo y que a veces tú te tienes que poner como prioridad antes de. Porque yo estudiaba por horas y me iba hasta la noche y yo seguía sin entender. Y iba al día siguiente, estaba cansada y menos entendía el parcial. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender también de que si uno no duerme, eso no va a funcionar ahí en la carrera. Y eso es importante para los que están iniciando la carrera, que lo sepan. Que tienes que ponerte primero tú, siempre digo, primero tú, segundo tú, tercero tú, luego la carrera. Porque si tú no estás bien en duermo bien, como bien, me siento bien, esto de acá nunca va a estar bien tampoco. Así es, así es. Y me encanta lo que estás diciendo, porque en verdad una nota jamás define lo que tú sabes.
bueno, estas pruebas estandarizadas se hicieron porque había que medir el conocimiento de alguna forma, pero me he encontrado, Mariana, y supongo que tú también, con compañeras, compañeros, que de pronto se saben todo, te lo dicen, pero cuando está una hoja al frente, no pueden. Y bueno, eso es válido y también saber qué te gusta y qué no te gusta y con qué conectas más. Yo me siento muy identificada con lo que está diciendo de estadística, porque yo también en estadística era, dije, no entiendo nada, y en la escuela era también, no entiendo nada, entonces definitivamente quizás esa no era mi fortaleza, pero bueno, hay que darle igual, Hay que darle, sí, hay que pasarla. hay que pasarle igual. Mariana, y último año de la carrera. Último año de la carrera, que suena como agridulce, ¿no? Como que por un lado es un alivio, como que "Ay, voy a terminar", y por otro lado es como que me espera allá afuera. Pero, ¿cómo se ve un último año de carrera en la Universidad de Panamá? Bueno, eh, cuando yo empecé el año pasado, yo estaba muy emocionada. Yo, fin, al fin. En verdad es cansón. 5 años es bastante tiempo, bastante tiempo. Y en verdad la carrera no dura 5, sino dura 6, porque ya tu trabajo de grado te agrega otro año más. Y me acuerdo que yo iba con una expectativa. Tú, en la Universidad de Panamá, tú escoges tu lugar de práctica, tú te diriges personalmente al lugar, haces las preguntas, contactos, todo, y vas luego a la universidad y pides tu carta. Y la universidad solo te permite una carta. Entonces, el lugar que escojas, ese tiene que ser el lugar. Wow. Tú escoges un profesor de práctica. Yo estaba choqueada con el proceso, a mí nadie me había dicho nada. Yo había hablado con compañeras de años que ya habían cursado el 5.º año y ellas sí me decían como que sí, es difícil, pero relájate. No es tan difícil, ellas me minimizaron lo que era. Mm, Tal vez porque ya estaban terminando y ya le estaban viendo el lado positivo del asunto. claro. La dificultad empezó cuando tuve que escoger mi profesor de práctica. Eso tú haces una prematrícula, la haces presencialmente, te tienes que parar, tienes que madrugar para entrar en un cupo. Y yo me paro, dije, bueno, me voy a parar a las 4 de la mañana. Yo vivo súper lejos de la universidad y me despierto a las 4 de la mañana, dije, la gente llegó a las 3 de la mañana. Y yo, ¿qué? ¿A la A universidad? la universidad. ¿A poder escoger su profesor de Ajá, práctica? sí. Wow. Y eso abre a las 8 de la mañana. O sea, la gente estaba desde las 3 de la mañana. Y yo, Dios, no. Ya me quedé sin profesor porque algo que pasa, a pesar de que se intente que se cubra la cantidad de estudiantes que van a aplicar a la práctica profesional, eso a veces no pasa, Claro. a veces no da y yo no me podía atrasar un año más. No Claro, podía. no querías. No quería. Y me fui yo corriendo a la universidad como pude. Llegué yo desesperada, era la número 60 y pico, 70 y Wow. pico. Y logré, estuve ahí como hasta mediodía, hasta 1 de la tarde. Logré matricularme con la profesora que quería. Y yo, bueno, yo tenía expectativas del lugar que yo iba a escoger de práctica. A mí me gusta mucho la parte de atención desde el área pública. Mi sueño sería poder atender a personas a bajo costo. Eh, Siento que esa es a lo que yo fui llamada, fue a eso, a poder ofrecerle a la mayor cantidad de personas posibles un trato digno y humano y de calidad. Claro. Entonces yo intenté aplicar a un hospital público y voy a la universidad, comento como que lo que yo quería hacer y me dicen, eso no es tan sencillo, así, tienes que pasar por un proceso previo en la universidad, que no sé cómo serían otras universidades, pero mi universidad es así, con un profesor en específico que te hace una entrevista y te hace un examen. eh, y ese profesor, yo nunca he dado clase con él. Wow. Él no me conoce a mí. Él cómo va a definir en 3 segundos que me va a estar viendo si yo soy apto o no para eso. Y yo desistí. Yo dije, no, lo siento mucho, será mi oportunidad, llegará en otro momento. Yo sé que yo voy a seguir estudiando, voy a poder hacerlo. Y bueno, este año no aceptaron a nadie a ir a un hospital. A ese hospital en específico no aceptaron a nadie. Porque el profesor no concluyó que nadie estaba listo para ir al hospital. Wow. Luego voy y aplico la clínica en la facultad
porque averigüé y sí, aprendes mucho, es un súper buen lugar. Hago mi carta porque tú haces una carta de por qué te gustaría estar en la clínica. Como en aplicación. Ajá. Me llaman a la entrevista y la profesora dije, este año no vamos a abrir cupo de práctica. Y yo, Dios, me faltaban ya como un mes para entrar a clase y yo seguía sin lugar de práctica. Por último, opto por una fundación. Ahí sí me aceptaron y eso fue como un mini duelo que yo tuve que pasar de mis expectativas, porque yo cada vez que aplicaba a un lugar era una expectativa de lo que yo iba a hacer, de lo que yo iba a aprender, de lo que tal vez esto iba a definir hacia dónde yo me iba a dirigir. Y luego era de que no, no se puede, no se puede y no se puede, y era no, no y no. Y yo sabía que yo no podía mandar una carta porque tenía una oportunidad, más nada. Claro. Aplico a la fundación, logro entrar en la fundación y yo nunca pensé lo difícil que iba a ser hacer práctica y dar materias al mismo tiempo. Desgastante. Yo salgo de noche de mi casa, regreso de noche de mi casa y yo hablé con mi pareja y yo le dije, esto va a ser un año difícil. Y yo se lo dije, este va a ser un año difícil y tú te vas a sentir raro, porque el ocupado siempre ha sido él. Yo siempre he sido la que ha tenido más tiempo libre, porque yo iba a clase de 7 a 12, 12 y media. Yo estaba en mi casa más tardar 2 de la tarde. Claro. Y ahora no, ahora yo salgo a las 6 de la mañana y regreso a las 7 de la noche a mi casa a ver qué estudio, qué como, qué me llevo mañana, cómo me organizo para el día siguiente. Cansada, que eso es otro aspecto. Cuando uno está cansado, yo me pongo de mal humor, totalmente. Y yo le dije, va a ser difícil, pero nadie pensó lo difícil que iba a ser verdaderamente. Y pasaron como 4 semanas y yo me estaba sintiendo mal, mal, que fue cuando yo te escribí y yo es que yo tengo que hablar de esto porque nadie te cuenta lo que verdaderamente uno siente. Sí. Y el miedo que da, y esa era mi emoción primordial esas semanas y todavía lo sigue siendo, es el miedo. El miedo de qué estoy haciendo, qué estoy haciendo. Y cuando fue mi primera intervención en un grupo, yo estaba tan sensible de toda mi situación que yo sentía que se me aguaban los ojos y yo me decía, cálmate, cálmate, tú aquí no puedes llorar, esto no es tu rol en estos momentos. Y en una situación que no era algo con lo que yo estaba viviendo. Claro. Y aún así yo estaba tan sensible. Y yo, pero ¿por qué me está costando tanto? Me está costando demasiado. Y yo le decía a mi novio, es que yo no sé si ya estudié lo que yo tenía que estudiar. Claro, te empezaste a cuestionar Ajá. todo. Yo le dije, ¿cómo yo voy a ser psicóloga de alguien si a mí me dan ganas de llorar? Si yo no puedo escuchar a nadie decir nada porque ya yo quiero ponerme a llorar con ellos. Claro. Y yo sé que eso no está bien. ¿Y cómo yo voy a ser la terapeuta de alguien así? Y ahí fue cuando dije, no, yo tengo que ir a terapia a trabajar esto 100%. Porque estoy llena de miedo, te lo digo así, estoy llena de miedo. Estaba enojada, muy enojada, me costaba controlar el enojo por toda la situación de que llego yo a clase cansada, nos dan como 25 o 30 minutos para almorzar, o sea que ni siquiera se nos abre el espacio como para algo tan humano y fisiológico como es el comer. Y las clases, 2, 3 horas de una materia y que luego me digan, tienes que hacer práctica de todas las materias. Y yo, ¿en qué momento? Y para mí fue difícil y lo sigue siendo porque son prácticas que he estado, por ejemplo, mis días, los viernes tengo que estar corriendo porque estoy haciendo una evaluación, mi primera evaluación completa a un adulto, que me ha costado un montón. Y es algo que tuve que hablar mucho con mi psicóloga porque ella me dice que yo no estoy confiando en mis habilidades. Entonces, que creo que es algo que pasa mucho en la carrera, que uno no confía en sus habilidades. No. Porque en verdad la carrera no te enseña nada de lo que es tener a una persona al frente. Y me pasa como que me está contando cosas y espera mi retroalimentación y yo estoy en blanco. Claro, sí, totalmente. ¿Qué te digo yo? ¿Qué te puedo decir yo? Mariana, y yo creo que justo lo que estás diciendo tú me encanta porque eso del miedo, de qué decir, de cómo comportarte, de todo lo que sientes, es por lo que un estudiante o un licenciado en psicología no puede hacer clínica.
Eso es precisamente justo. Y me encanta que lo estés diciendo ahorita porque creo que es un mensaje importante para darle a tus futuros colegas, ¿no? A nuestros colegas, de que no puedes hacer clínica si tú no tienes una formación. Sí. Porque te pasa esto. A mí también me pasó muchas veces en la universidad que de pronto ibas a estas prácticas y tú estás ahí y dije, yo soy la que necesita la intervención. Yo soy la que lo necesita. Claro, es Sí. duro. A pesar que sepas lo teórico, porque Ujú. tienes como todos los conocimientos, como que cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, pero es difícil. Sí, Los libros no te dicen nada, nada, no, nada, nada, porque cada persona es un mundo sí, y tú llegas allá y bueno, pero es que esto no sigue un orden. Y uno va con un plan, por ejemplo, esta evaluación que estoy haciendo es para una materia de psicología clínica del adulto. Se supone que es solo una evaluación, pero las personas nunca se prestan para una evaluación pensando que van a recibir solo una evaluación. claro. Y uno se topa, yo hago mi plan de lo que voy a hacer en la sesión y llego y es otra cosa. Yo no me preparé para esto. Sí, y esa es la realidad de trabajar como psicólogo, ¿no? De que de repente tú tienes en tu mente tantas cosas y de la nada llegas y esto no fue para lo que yo que me preparé, esto no es para lo que yo te dije que te necesitaba incluso, ¿no? Porque al final es como algo gratuito. Sí. Wow. Mariana, ¿tú qué le dirías a alguien que esté queriendo estudiar psicología o que incluso ya esté en la carrera? Como, ¿qué le dirías, a pesar de todas las cosas, todos los retos que tú nos has contado, como que qué recomendaciones le podrías dar? Aparte de lo que dijiste, de la importancia de ponerte tu primero, tu segundo, tu tercero y después la carrera, ¿qué le dirías a aquellas personas que de repente sienten este miedo que tú estás sintiendo también ahorita? Em, bueno, lo que les diría es que lo van a seguir sintiendo y creo que es algo que el miedo es algo que te va a acompañar el resto de tu vida, el resto de tu vida y yo sé que voy a seguir sintiendo miedo el día que me gradúe, sé que voy a seguir sintiendo miedo el día que entre a mi maestría, sé que el resto de mi vida voy a seguir sintiendo miedo y es una emoción con la que hay que aprender a lidiar y también si se interesan en la carrera porque yo siempre, cuando alguien se me acerca a preguntarme sobre la carrera, yo le digo, primero, ¿qué es lo que quieres hacer con la carrera? Tienes que tener una guía desde el inicio, porque la carrera tiene demasiadas salidas, demasiadas, y eso es lo que la hace bella. Y porque yo puedo hacer lo que quiera hacer en esta carrera, yo puedo ser una Barbie, puedo estar Literal. tanto en el deporte con adultos, con niños, en grupos, en comunidad, siendo investigadora, puedo hacer lo que sea. Me acuerdo que cuando pasó todo este tema de que se fueron los astronautas a la NASA, yo le dije a mi novio, en la NASA tienen psicólogos. Y yo, 100% tienen psicólogos. ¿Quién me dice a mí que yo no puedo trabajar en la NASA? ¿Viste? Aquí los sueños son infinitos. Ujú. Y también como que analizar cuáles son las causas de por qué yo quiero ser psicólogo. Mm. A veces las causas son de que quiero entenderme mejor a mí o quiero sanarme a mí y eso no va a pasar con la carrera. Eso va a pasar cuando tú te atiendas con un psicólogo, pero en la carrera no te enseña eso. Y es muy importante entender cuáles son las cosas que me motivan a estudiar la carrera y saber de que si me motiva a mí conocer al ser humano y entenderlo, eso es una motivación que yo te digo, estás bien guiado a lo que quieres hacer. Y una de las cosas también es que tú te conoces mucho en la carrera, pero también te cuesta, porque uno se da cuenta de las cosas. Si me enojo, ya no es solo que me enojo, ahora es por qué me estoy enojando, qué me causa estos enojos. Si estoy triste y no sé, lo ignoro yo, ¿por qué estoy teniendo estos mecanismos de defensa conmigo misma? Y eso te dificulta un poco el sentirte como más humana, ¿no? Porque ya te ves desde otras perspectivas. Entonces son cosas que si te interesa la carrera, tienes que analizarlo mucho, tienes que saber qué tipo de persona tú eres y también saber de que, por ejemplo, yo que soy una persona muy tímida, eso no fue limitante para mí en la carrera y a veces las personas piensan que sí, yo he aprendido mucho, he aprendido a hablar en público, a desenvolverme, me cuesta un poquito más que a los demás, sí, pero lo puedo hacer. Y que es linda, es bella, como todo el mundo te lo dice cuando lo empiezas, pero también es muy difícil. Es muy difícil, el ser humano es complejo, complejo, complejo. Pero es en la práctica donde tú aprendes verdaderamente hacia dónde quieres ir.
Porque si Totalmente. te sientes cansado después y te duele la cabeza y dices no quiero escuchar más nada, tal vez la clínica no sea tu área. Es verdad, tal vez. Y es lo que dices, ¿no? Como que al final hay posibilidades infinitas de lo que puedes hacer. ¿A dónde vemos a Mariana entonces? Como tipo, ¿cuál es la especialidad que quieres tú? Bueno, ojalá me encantaría tener mi camino definido. Mi especialización ha sido una de las decisiones que más me ha costado, porque yo elegí psicología así, fue una cosa de la noche a la mañana, elegí el bachiller que iba a estudiar así, y siempre ha sido muy sencillo para mí tomar decisiones, pero esta no ha sido fácil. Ujú. Por el momento, lo veremos en un par de años, a ver si lo cumplo o no lo cumplo, o si cambié de idea, la atención clínica individual a adultos y la terapia de pareja y familia. Me gusta mucho el enfoque sistémico, me gusta mucho el enfoque integrativo, no considero que pueda meter al ser humano en un solo enfoque. También es la perspectiva que me ha enseñado la universidad, entonces la universidad te forma mucho también hacia qué enfoque más o menos te puedes guiar. Pero sí, así podemos ver a Mariana, pero no prometo nada, tal vez no, tal Tal vez vez termine en no. industrial, quién sabe. ¿Quién sabe? Totalmente, Mariana. Y me encanta lo que estás diciendo porque tú misma estás poniendo al ser humano como alguien en constante evolución, como algo que se mueve, como algo que va cambiando constantemente y es la verdad. Antes de comenzar esto, yo le decía a Mariana que yo jamás en mi vida pensaba que yo iba a tener un podcast, por ejemplo, y que iba a estar arreglando las luces y que iba a estar arreglando la cámara y que iba a estar haciendo todas estas cosas. Pero bueno, es eso, como que estamos en constante Sí, evolución. Así que ya veremos, ya Mariana. veremos. Tal vez te escriba yo, quiero hablar de mis primeras prácticas clínicas. Me encanta, ojalá que sea así. Y aquí, obviamente, eres súper bienvenida. Gracias. Gracias, Mariana, por venir. Gracias por darme el espacio. Y gracias a ti por darte la oportunidad de escuchar, de sentir y de conectar. Recuerda que estamos aquí en El Poder de las Historias Podcast. Nos puedes seguir en YouTube, en Spotify. Y si tú quieres contar tu historia, este puede ser tu espacio. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Chao.